Buenos días, sean bienvenidos, les damos la más cordial de las bienvenidas a aquellos que nos están viendo por la transmisión. Si es la primera o primeras veces que escuchas estos mensajes de parte de Dios, te quiero decir que Dios te va a seguir bendiciendo. Ese es el propósito de Dios. Primero, yo he titulado esta enseñanza: en todo lo que nos pasa, Dios tiene el control. En todo lo que nos pasa, Dios tiene el control. Vamos a ver un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, capítulo 10, versículo 3. Esther, capítulo 10, versículo 3. Dice la Escritura: porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Cuando leemos este pasaje, lo primero que nos pudiera venir a la mente es decir que Mardoqueo era un hombre exitoso, que era un hombre rico, que tal vez había vivido en opulencia, y que solamente en este tiempo el rey Asuero lo había nombrado su segundo de a bordo. Entonces pensamos, tal vez cuando ves reflejado un hombre así, que tal vez siempre ha tenido riquezas, que siempre tuvo una buena posición, pero a través de la Escritura vamos a ir viendo cómo este hombre, precisamente para llegar a ese lugar, tuvo que confiar en Dios, tuvo que entender que Dios tiene el control de todo. Ahora, tú pensarás que para llegar a ese lugar hubo una coincidencia. Mucha gente dice que hay coincidencias, las circunstancias tal vez, sus buenos deseos o sus anhelos personales, pero definitivamente no. Como dice el título, Dios tiene el control de nuestras vidas, Dios tiene el control de todas las circunstancias adversas que van pasando. Y en la vida de Mardoqueo no fue la excepción. Entonces, vamos a ir viendo cómo a través de esas aflicciones, de esas tribulaciones, puede llegar la persona a ser estimada delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué te parece si hacemos una oración? Cierra tus ojos, medita, pídele a Dios que el día de hoy te hable, que te sea revelada la palabra, que puedas entender sus propósitos y sobre todo que tú puedas entender algo, que Dios tiene control, que Dios tiene el dominio a pesar de las adversidades, a pesar de cualquier situación contraria. Déjame, Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de reunirnos, que tú nos muestres todas estas cosas, Padre, nos hagas entender. Te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Entonces te decía, Dios tiene el control de todas las circunstancias. Déjame platicarte una anécdota. En una ocasión, a un cristiano fue llevado a la cárcel por su convicción, por hacer lo correcto, por hacer lo bueno, por hacer bien al prójimo. Injustamente fue llevado a la cárcel. Esta persona, el primer día que llegó, dice que estaba en el lugar en donde los ponen como una selección, en una parte que se llama el primer contacto que hay en la cárcel. Entonces, este hombre estaba recostado y dice que escuchó la voz de Dios cuando Dios le dijo que si él creía lo que había hecho con Sadrach, Mesach y Abednego, y él le dijo que sí. Después Dios le volvió a decir que si él creía lo que le había hecho con Daniel, que había sido arrojado al foso de los leones y que le había tapado la boca a los leones, y él dijo que sí creía. Y Dios le dijo: así voy a hacer contigo. Al cabo del tiempo, pasó 1 año y 4 meses en la cárcel,
Te decía, a causa de su fe, no por malhechor, no por hacer nada indebido. Al cabo del tiempo, cuando sale el hombre que demuestra su inocencia, una persona se le acerca y le dice: le tapaste la boca a muchos que estaban aquí. Porque muchos murmuraban de él, muchos se burlaban de él porque decían que los cristianos no podían estar en la cárcel. Y entonces este hombre le dijo: yo no le tapé la boca, fue Dios. Dios se lo había prometido 1 año, 4 meses antes. Esa es la confianza. Esa es la certeza que tiene el cristiano, el hombre, para poder confiar en su Dios y saber que ese Dios tiene control de todas las cosas. Aún de esas circunstancias adversas, Dios tiene el control. Dios sabe y sabe guardar a los que le aman. En otra ocasión, iban 2 jóvenes, una de nombre María y una Aurora. Salieron de su pueblo, ellos eran nativos del estado de Veracruz, para ir a predicar a una aldea cercana de su casa. Cuando iban por el camino, unos hombres impíos se pusieron de acuerdo para atacarlas, violarlas y hacerles daño. Estos hombres se adelantan, les ganan el tiempo, llegan antes a donde casi al llegar a la aldea, pero al pasar ellas por donde ellos estaban, no se atrevieron a cumplir lo que ellos habían maquinado. Esa misma noche uno de esos hombres se acerca a María y le dijo: ¿de dónde eran los soldados que iban con ustedes en el camino? Ella respondió: ningún soldado iba con nosotras. El hombre confundido no sabía qué pensar, le confiesa a María el perverso plan que tenían para con ellas, pero dice que al verlas pasar, las habían visto en medio de una escolta de soldados fuertemente armados. El malvado no podía explicarse lo sucedido, pero ella entendía que era Dios el que las había guardado. Y nosotros el día de hoy entendemos, ¿verdad?, que Dios, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le aman. Y eso lo dice en el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ¿Dios tiene control de todo? Por supuesto que Dios tiene control de todo. Por supuesto que Dios tiene control de todas las circunstancias adversas. Déjame leerte unas estadísticas. Esto está fechado en el mes de abril del 2020. Estas son de información del INEGI. Esta información es del gobierno y dice que en México la percepción de inseguridad de los ciudadanos mexicanos aumentó al pasar del 72.9% en diciembre de 2019 al 73.4% en marzo del 2020. Reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Esto significa que el 73.4% de la población de 18 años y más percibe que vivir en su ciudad es inseguro, un aumento del 0.5% con respecto al periodo anterior, indicaron los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, ENSU. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al trimestre anterior. Sin embargo, el nivel representa un nivel estadístico menor con respecto a marzo de 2019, en donde se registró un porcentaje de 74.6%. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres, con el 78.6%, mientras que para los hombres fue de 67.2%. Aquí nos habla tanto hace un desglose en cuanto a los delitos. Incluso dice que a raíz de la pandemia, todos estos índices, por ejemplo, contra las mujeres, contra los niños, se fue incrementando. Te decía, ese es abril. Al mes de septiembre, el secretario de Seguridad dice que los homicidios y feminicidios y delitos de delincuencia organizada repuntaron en el 2020. Entonces, nos damos cuenta que los delitos dolosos, los delitos dolosos son aquellos que se hacen con premeditación.
que ya tú tenías la intención de hacerlo, y los delitos culposos son aquellos que tú no tenías la intención de hacerlo, pero que lo hiciste. Entonces, nos damos cuenta que en nuestro país cada día la inseguridad, la violencia de género está cada día más fuerte. Entonces, ¿por qué estas estadísticas? Tú dirás, ¿y qué tiene que ver? Bueno, porque esto dice la Escritura, que el sol, que la lluvia sale para el justo y para el injusto. Que Dios hace llover, ¿verdad? Para el justo, para el bueno y para el malo. Entonces, todo esto que yo te estoy leyendo puede sucederte a ti, puede sucederle a cualquier persona que no conoce de Dios, que nunca ha escuchado la palabra de Dios, como al que ha escuchado, como al que vive rectamente, ¿sí? Ya lo vimos, ¿verdad? Todos estos, los ejemplos que yo te di al principio, hablan de que definitivamente hubo una circunstancia adversa en la vida, pero que Dios tenía el control. Y entonces aquí la intención de todo esto es que tú puedas entender, a través de lo que vamos a leer en la Escritura, puedas entender que Dios tiene el dominio, el control de todas las circunstancias, por muy adversa que sea. Ya te di 2 ejemplos que definitivamente te das cuenta que solamente la mano de Dios, la mano poderosa de Dios, es la única que puede librar a las personas de cualquier circunstancia. Vamos a abrir las Escrituras en el libro de Esther. En el libro de Esther, capítulo 3, versículo 8 y 9. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia en dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Aquí vemos cómo Amán le dice al rey que había un pueblo esparcido y distribuido, que no acataban las leyes de los hombres. Definitivamente solamente era por una cuestión de envidia, por una cuestión del carácter de Amán. ¿Por qué? Porque Mardoqueo no se quería inclinar delante de él. Cuando las personas quieren hacer lo correcto, cuando a ti te invitan a hacer lo malo y tú dices no, tú lo rechazas, tú entiendes que de parte de Dios no es correcto, la gente te va a atacar, la gente te va a tildar, la gente te va a menospreciar, la gente va a hablar de ti. ¿Por qué? Por no querer hacer lo que la gente quiera, porque la gente quiere que las personas hagan lo que quieren. Entonces, ¿te acuerdas? Leímos, ¿verdad? En el capítulo 10, del versículo 3, donde Mardoqueo era el segundo del rey. Pero aquí vemos que lo querían matar. O sea, no solamente a él, sino a todos los judíos. Entonces, no le fue fácil a Mardoqueo estar en ese lugar. Te empiezas a dar cuenta que cuando las personas quieren hacer lo correcto, cuando las personas quieren hacer el bien, siempre va a haber oposición, siempre va a haber problemas y dificultades. Entonces, este hombre, Amán, que era exaltado por el rey, que él quería que todos se humillaran, que todos se arrodillaran, porque cuando él pasaba se arrodillaban la gente, ¿verdad? Se inclinaban su rostro, y Mardoqueo no lo hizo. Porque Mardoqueo tenía clara una cosa: a quien yo sirvo es a Dios y no al hombre. Porque solamente la honra y la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Y eso lo entendía claramente Mardoqueo, por lo cual ni se arrodillaba ni se humillaba delante de Amán. Entonces ya empezamos a ver que ese lugar que tenía Mardoqueo no le fue gratis,
y que no fue una circunstancia fortuita, sino era por la cuestión de una fe, de una creencia. ¿De qué? De su confianza en Dios. Esther 3:2 dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Entonces, esta actitud de Mardoqueo fue lo que hizo enojar a Amán. Tanto que te decía que no solamente quería su vida, quería vengarse de él, sino de todo el pueblo judío. De todos aquellos, porque ellos habían descubierto que Mardoqueo era judío. Entonces, aquí podemos ver algo. Aquí dice la Escritura que cuando alguien quiere vivir piadosamente, ¿qué va a pasar? Va a haber persecuciones, va a haber problemas. Por eso mucha gente no busca a Dios. Mucha gente dice: es que no, porque ya entendí que si yo hago lo correcto, busco a Dios, me voy a meter en muchos conflictos por decir la verdad, por no robar, por no hacer lo que me dicen mis compañeros de trabajo, que me dicen: oye, pues no importa, vamos a llevarnos esto y nos repartimos la mercancía. Y la persona que realmente es temerosa de Dios dice: no, yo no lo voy a hacer. No por miedo, sino por no ofender a Cristo. Entonces, Mardoqueo ni se humillaba. Tristemente hay personas que sucumben ante la presión de los demás, que solamente le dicen: mira, es esto, y porque digan: no, es que si digo que soy cristiano, es que si digo esto, es que si les digo que no me van a aceptar, no van a querer ser mi compañero, mi amigo, y entonces caen. ¿Por qué? Porque no hay un temor de Dios. Y aquí Mardoqueo es un ejemplo claro de esa confianza. Todos se arrodillaban, todos se inclinaban, y dice: yo no me voy a inclinar, no voy a hacer lo que él quiere, yo voy a hacer lo que entiendo que es correcto de acuerdo a mi creencia, a lo que Dios me ha dicho. Entonces, en el versículo 9 del capítulo 3 lo volvemos a leer. Dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Mardoqueo se entera de esta conspiración contra su pueblo y busca a la reina Esther para que ella intercediera con el rey. Aquí la historia no quise traer todo porque la puedes leer en tu casa. La reina Vasti, dice el rey, hace un convivio, le manda a traer a la reina y la reina no quiere ir. Y entonces los allegados al rey le dicen: bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dice el rey: pues que la quitaran. Entonces quitan a la reina Vasti y entonces buscan hacer una convocatoria y es elegida Esther. Ella es elegida como reina. Por eso es que Mardoqueo, ya en esa posición, le dice a la reina Esther que busque al rey. ¿Para qué? Para que interceda por su pueblo. El problema aquí, y quiero que resaltarlo, es que no tenían permitido, en este caso aunque fuera la reina, entrar constantemente a la presencia del rey. Cuando le era su turno, entonces la reina era llamada y era traída al rey para estar con él. Entonces aquí, si eso hacían, estaba en riesgo la vida de Esther. Pero esta mujer entendió algo. ¿De qué servirá que yo guarde mi vida si la voy a perder? Porque de todos modos Mardoqueo le dice: aunque tú no quieras ir, la ayuda vendrá de otro lado. Y sobre todo es que de todos modos, por ser judía, también iba a morir. Entonces aquí vemos algo importante: el valor. No el valor del hombre o la mujer que quiere hacer las cosas a su manera, sino que hay una motivación correcta: el defender a su pueblo, el interceder por su pueblo, no solamente por su persona. Cuando la persona siempre está pensando en los demás, cuando la persona siempre está intercediendo por los demás, cuando hay una carga genuina, cuando la persona está verdaderamente en la presencia de Dios y siempre está pensando en los demás, en los demás, en los demás, no está metido ni sumergido en sus problemas. Hay personas que están de verdad
no pueden hacer otras cosas más que están sumergidas en sus pensamientos. No les da tiempo de otra cosa porque solamente están ahí metidos y sus pensamientos los están aquejando y constantemente son atacados. ¿Por qué? Porque nada más están pensando en sí mismos. Aquí Esther y Mardoqueo sabían que le podía costar la vida, y sin en cambio dijo: no importa, yo lo voy a hacer. Y efectivamente, ella va delante del rey, el rey le extiende su cetro y toca la punta. ¿En qué? Como un indulto, como un perdón. Y entonces te das cuenta que cuando las personas están ensimismadas, cuando las personas solamente están viendo a lo que hacen los demás, que solamente estás viendo qué te hacen, solamente estás viendo en qué cae el otro, en qué falla tu esposo, en qué falla tu esposa, en qué fallan tus hijos, para recriminárselos, y jamás te pones a pensar, o estás pensando en ellos, en estar orando, en estar viendo que estén bien. Esther y Mardoqueo no fue el caso. Ellos estaban pensando en qué, en su pueblo. En el capítulo que tomamos al principio, Mardoqueo era estimado por la multitud de sus hermanos. ¿Te imaginas cuando alguien hace algo por ti, cuando alguien te hace un favor, la naturaleza o el corazón agradecido siempre va y agradece? Hay personas que aún eso se les ha olvidado, les hacen un favor y al contrario, hablan mal de las personas, les insultan. Entonces aquí Mardoqueo era estimado a sus hermanos. Tenía gran estima, ¿sabes por qué? Porque él nunca pensó para él mismo. O sea, el beneficio no solamente era para él, sino para todo el pueblo judío. Esther 5, versículo 1 al 3, dice: Esther, capítulo 5, versículo 1 al 3. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaban en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. ¿Qué se necesita para todo eso? Entender esta parte que yo te he querido decir, que Dios tiene control de todas las circunstancias. Que Dios, a pesar de que puede estar en riesgo tu vida, tu confianza, no en una manera imprudente, no en una manera que no esté pensada, sino en una manera entendiendo que esto va a traer un beneficio a los demás. Por ejemplo, un padre de familia que no se convierte a Dios y que no entiende que convertirse a Cristo es lo mejor y que es un beneficio no solamente para él, para su vida, porque a lo mejor ya no se va a morir de cirrosis si es borracho o en las drogas o es adúltero. Entiende que esa persona, que es un beneficio para él, pero también para su familia. O sea, trae un beneficio, no solamente personal, sino familiar, congregacional. Cuando las personas están en un solo espíritu, cuando las personas realmente están llenas de Cristo, hay una bendición. Así cuando las personas en casa entienden que su pecado les ha traído destrucción y vuelven sus ojos a Dios, hay un beneficio. No como una recompensa que Dios da, sino que es natural que al hacer lo correcto van a cambiar muchas cosas. Entonces, Esther no le importó su vida. Ella quería interceder por su pueblo, porque eso le quedaba muy claro. Como espero que el día de hoy te quede claro a ti, que Dios, pase lo que pase, Dios tiene el control. Eso es lo más importante. En el versículo 3 dice: dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther, y cuál es tu petición?
hasta la mitad del reino se te dará. Fíjate, no solamente ya la petición, sino que el rey le dice, hasta la mitad de mi reino te voy a dar, si tú quieres. Qué beneficio, ¿no? Ella no quería eso, solamente quería decirle del complot en contra de su pueblo. Y Dios, ¿sabes qué? Dios no da con medidas, sino da más allá de lo que le pedimos. Cuando alguien se acerca a Dios y de repente tú le pides a Dios algo y Dios te da más abundantemente de lo que le pediste. ¿Sabes por qué? Porque hay confianza. Porque hay una seguridad que Él existe. La fe es la certeza de lo que no se ve, pero que sabes que Dios existe, que es real. Entonces, Esther, sin pedirlo, el rey le dice, de esto que me vas a pedir, y aparte te doy la mitad de mi reino. No le importó ser muerta con tal de salvar a su pueblo. Nada de lo que nos pueda pasar, preocupar, nos puede alejar de Dios, siempre y cuando hagamos su voluntad. Cuando las personas hacen la voluntad de Dios, siempre Dios va a respaldar a quien actúe conforme a sus mandamientos, conforme a lo que Dios quiere en la vida de la persona. Como te digo, no es un doy para recibir. Porque hay gente que se acerca a Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, si yo me acerco a Dios, Dios me va a dar, porque si yo me arrepiento, me han dicho, entonces Dios me tiene que dar y está obligado casi a darme y a que me saque la lotería. Estás equivocado. A Dios no se le busca por eso. A Dios se le busca por lo que Él es, no por lo que te pueda dar. La religión que enseña que Dios, ¿verdad? Si tú inviertes $1 en el reino, te va a dar 100. La gente lo busca por los beneficios, ya sea económicos o alguna enfermedad. Y no que esté mal, pero si tu intención es esa, de acercarte a Dios, estás equivocado. Has cerrado el camino. Por eso es que la gente no llega a conocer a ese Dios, porque buscan a un Dios, a un milagrero. Buscan solamente a alguien, a un beneficio. Y de verdad, platicas con la gente de la religión y solamente su mirada está en lo que Dios hace por ellos, en lo que Dios les puede dar, pero jamás dicen, yo me arrepentí, creo en Él y aunque no me dé nada, yo seguiré a Jesús. Siempre hablan de los beneficios, los beneficios. Entonces Dios siempre va a respaldar a aquellos que hacen su voluntad. Aparte de todo esto, Mardoqueo y Esther no se sentían el centro del universo. Ese es un mal en nuestros días que aqueja a muchas personas. Cuando pensamos que todo gira a nuestro alrededor, nos volvemos egocéntricos. Egocéntrico quiere venir del ego, de lo que yo quiero para mí solamente, ¿verdad? Y el cristiano se vuelve cristocéntrico, o sea, gira alrededor de Cristo, no gira alrededor de sí mismo. Hay personas que viven para sí mismas y pueden estar en una iglesia y verse a sí mismas. En este ejemplo de Mardoqueo y Esther, no pensaron en ellos mismos, sino pensaron en sus hermanos, en su pueblo. Y entonces, como te decía, cuando tus motivaciones son correctas, siempre te va a llevar a algo correcto. Cuando dejes de mirarte a ti, cuando dejes de mirarte cuánto te han hecho, cuando dejes de ver todas las injusticias que dices que te han hecho, lo que no han hecho por ti, cuando dejes de mirarte a ti, vas a conocer al Salvador. ¿Sabes por qué? Porque la gente cuando se baja de su pedestal, cuando se baja de su trono, ¿verdad? De su corazón y deja que venga Dios, entonces la persona deja de verse a sí misma, la persona deja de estar ensimismada en sí, en sus problemas y no deja ver que hay un Salvador. Esa persona no necesita a Dios, se necesita a sí misma. Ese es un gran problema en nuestra sociedad, donde cada uno ve por lo suyo y no por los de los demás.
Y en las iglesias a veces pareciera igual, que la gente solamente ve para sí mismo. En alguna ocasión hubo una persecución en ese país. Un día detuvieron a la persona, al hermano, y entonces los que lo detuvieron le preguntaban: ¿en dónde está tu hermano fulano y dónde está fulano de tal? Este hombre les dijo: no lo sé, y si lo supiera, no te lo diría. Estos hombres se quedaron de alguna manera pues sin entender lo que estaba diciendo el cristiano. ¿Cómo es posible que estés defendiendo a personas que no son tu familia? Y ve a tu familia, a tu esposa y tus hijos, y los prefieres a ellos. ¿Sabes qué? Porque no entendían que esas personas, esos hermanos en la fe, también eran su familia, que también eran parte de su familia. Pero este hombre no vio por sí mismo, ni se acobardó, ni dijo: no, sí, si me dejan ir, yo voy a decirles dónde están todos, con tal de salvar mi pellejo. Y no lo hizo. ¿Y sabes qué? Dios se glorificó en su vida abundantemente. Pero hay gente que con cualquier cosa se está tropezando. Hay personas que ya no quieren venir porque no les hablaron, porque se le olvidó al predicador hablarle, porque no les hicieron un favor, porque no lo fueron a visitar en la pandemia. ¿Tú crees que esas personas, el día que pase algo, que haya una persecución, la persona va a resistirlo? No, yo creo que al momento va a entregar a los demás, a sus hermanos, va a negar a Cristo, por el simple hecho de que no gira su vida alrededor de Cristo, sino que es egocéntrica y no cristocéntrica. Cuando tú aprendas a que toda tu vida gire alrededor de Dios, no que Dios se amolde a tu vida, sino que tú tengas que amoldarte a lo que Dios quiere, eso es diferente. Entonces aquí vemos en el ejemplo de Mardoqueo y Esther que no pensaron en sí mismo, como este hombre, como este hermano, que no le importó. Y no porque fuera desconsiderado, no porque no amara a su familia, la amaba mucho, simplemente porque entiende que sus hermanos en la fe son su familia. Eso trae gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque este hombre entiende que su fe es Cristo y que todas las circunstancias, por muy adversas, por muy complicadas que sean, Dios siempre dará la salida. Porque no vamos a ser tentados más allá de lo que podamos soportar, ni nos vendrá una prueba más allá de lo que podamos resistir, porque conjuntamente Dios nos dará la salida. A Mardoqueo y a Esther Dios les dio la salida. No los dejó ahí como desamparados, Dios los dejó amparados. Dios estaba con ellos y por eso es que se atrevieron a hacer esto. En Mateo 16:25, Mateo 16:25 dice la palabra: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Fíjate, por eso es que el cristiano no tiene miedo. Pablo decía: el morir para mí es ganancia. No importa lo que me pase, si yo me muero me voy con Cristo. Y si me quedo, también es bueno. Entonces, el que quiera salvar su vida la perderá. ¿Cuántas personas ahorita por la pandemia han dejado de amar a Cristo, de seguir a Cristo? Por una pandemia. La gente ha querido guardar su vida, pero quien deja a Cristo va a perder su vida. La escritura es clara: porque quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de Cristo la va a hallar, la va a encontrar. Dios no miente.
no solamente a una persona, te he dado ejemplos de varias personas de la Escritura, como Dios ha tomado el control. No solamente de su vida, sino de todo lo que le rodea, todo lo que hay alrededor. Esther 5, 9 y 14. Esther capítulo 5, versículo 9, dice: y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón. ¿De dónde salió? De la comida que le había invitado la reina Esther y el rey. Pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. Se llenó de ira contra Mardoqueo. Porque no se quería inclinar, porque no lo quería venerar, porque toda la demás gente, te digo, pasaba y se arrodillaban. Y él no lo hizo. Y eso le trajo consecuencias. Imagínate saber que su vida corría riesgo y aún así ni se arrodilló ni se humilló. Y no lo hizo por soberbio, sino porque él entendía y su carácter era obedecer a Dios. En el versículo 14, la mujer de Amán le dice, y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra, alégrate con el rey al banquete, y agradó esto a los ojos de Amán. Lo vuelvo a leer. Dice: y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra, alégrate con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Imagínate, porque se amargó Amán en contra de Mardoqueo, lo quería ahorcar. Porque se llenó su corazón de odio, de rencor. Cuando a ti te hacen algo, ¿cómo está tu corazón el día de hoy? ¿Perdonas inmediatamente o lo guardas aquí en el corazón? Y lo vas atesorando y lo vas haciendo que crezca hasta el día que explota y ya no lo puedes parar. Fíjate, por una cuestión de formas se amargó Amán. Imagínate que a ti te hicieran una injusticia, como este hermano que lo metieron a la cárcel injustamente. ¿Lo soportarías? ¿Lo soportaríamos? Diríamos con gusto: Señor, fue una injusticia, yo perdono a aquellos que levantaron falsos contra mí. Pero no importa, porque yo quiero que tú seas glorificado en mi vida, Señor. O te amargas y dices: yo ya no quiero ir a la congregación. Es que no, eso que me hicieron no se le hace a nadie. Y lo que le hicieron a Cristo, eso fue poquito. O eres tú más que Cristo, o tú te sientes más que Cristo, porque tú no soportas una cosa tan pequeña. A Cristo le costó su vida y no se amargó. Ni siquiera abrió su boca para maldecir a los demás, sino los bendecía. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O tú, en lugar de bendecir, maldices. Tu corazón se llena de amargura, de rencor. Todo parecía en contra de Mardoqueo. No hizo nada malo. Y sin embargo lo querían colgar por dar la honra a Dios solamente. Y te decía: ¿acaso Dios se olvida de los suyos? Por supuesto que no. ¿Los deja desamparados? Por supuesto que no. Aún
Dios utiliza a los impíos para sus propósitos, ¿sabías? Dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. ¿Cuántas personas se quejan? Es que son impíos, es que no, pero tú no entiendes el propósito que tenía Dios para bendecirte. Hay impíos que te ayudan. Hay gente que son impíos, que no conocen a Cristo, pero a veces solamente les faltaría ser cristianos. Y hay personas creyentes que viven peor que los impíos. Personas que conocen del Evangelio. Personas que se apartaron y pisotean el nombre de Cristo. Viven peor que alguien que no conoce. Entonces aquí tú le has dado gracias a Dios cuando te permite que alguien que no es cristiano te hace algo, y le das gracias a Dios porque entiendes algo, que Dios tiene un propósito para mi vida al permitir esta situación, porque te utilizó un impío a lo mejor para marcarme algo, utilizó un impío para decirme, a lo mejor utilizó un impío para otra cosa en mi vida, y eso me trajo, ¿verdad?, un entendimiento de decir, algo, Señor, no estoy haciendo correctamente. Algo. Entonces Dios, aún aquí te das cuenta, Dios no deja desamparados. Utilizó a Amán para sus propósitos, por supuesto. ¿Sabes por qué? Para que el nombre de Dios fuera enaltecido, para que el nombre de Dios fuera engrandecido. Entonces todas las cosas que ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. A veces decimos, es que es impío. Es que es así. Pues ¿por qué no oras por él? ¿Por qué no oras por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos que no quieren saber nada de Cristo? Es que si sus vidas son muy impíos. ¿Y qué? ¿Cuántos de nosotros éramos peores? Éramos muy impíos y Dios tuvo misericordia. Es que no entienden. Bueno, ¿no será que Dios quiere que tu fe crezca? ¿Que tu confianza crezca? ¿Que deposites en Dios todo lo que tú eres, todas tus cargas? Y a lo mejor por eso no se ha convertido. Pero ¿qué pasaría si entiendes que Dios permite algo de eso para que crezcas? Para que ya no te mires a ti mismo o a ti misma. Que dejes de mirarte a ti misma. Esther 6, capítulo 6, versículo 1 al 3. Aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Versículo 2. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, 2 eunucos del rey de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Versículo 3, y dijo el rey, ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey y sus oficiales, nada se ha hecho con él. ¿Mardoqueo fue a pedir algo? Mardoqueo fue a decirle, hey rey, ¿te acuerdas que yo hice esto por ti? Entonces yo creo que me merezco algo. Yo creo que es necesario que tú me recompenses. ¿Sabes quién le recordó? Dios le recordó al rey. Le trajo a la memoria lo que había hecho Mardoqueo, de que le había salvado la vida. Y este impío, ¿verdad? Como mucha gente, es que el impío. Sí, aquí este hombre impío le reconoce a Mardoqueo y le llama y le pregunta a sus oficiales, ¿qué se ha hecho para este hombre? Nada. Nada se hizo. ¿Sabes por qué? Porque la recompensa no viene del hombre. Si tú esperas que los hombres te enaltezcan, te digan, wow, hermano, hermana, y ahí vas, mira, qué bueno que estás haciendo esto, qué bueno que vas allá, qué bueno que das esto, pues tú ya tienes tu recompensa en esta tierra.
Si tú crees y te quieres convertir a Cristo para que te reconozcan, para que digan que qué bueno eres, qué bueno, ese hombre era peor, pero solamente tu intención es ser reconocido. ¿Sabes quién es el que reconoce? Cristo Jesús. Él es el que reconoce las cosas. Aquí Dios le pone en un sueño al rey y le recuerda lo que había hecho Mardoqueo por él. El rey pregunta: ¿quién está en el patio? Le pregunta a sus oficiales y responden: Amán. Y el rey le pregunta a Amán: oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué se haría con el hombre cuya honra desea el rey? Y entonces Amán, como le gustaba que lo honraran, a Amán le gustaba, ¿verdad?, que lo veneraran, a Amán le gustaba ser reconocido, entonces luego piensa que era para él. Y entonces dice el rey, él responde de esta manera, Esther 6, versículos 7 al 9, y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, fíjate, ya se sentía, ¿verdad?, todo lo que yo le diga lo va a hacer conmigo. Versículo 8: traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza. Versículo 9: y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. ¡Cuánto egoísmo de Amán! ¡Cuánta soberbia de Amán! Quería que todos le reconocieran. ¿A ti te gusta que te reconozcan todo lo que haces? ¿A ti te encanta que te echen flores? Que te digan: ¡guau! ¡Qué espiritual es! Y piensas que a veces nos merecemos todo. A veces pensamos que todos tienen que rendir pleitesía a nuestro propio ego y a nuestra propia soberbia. Y que todos te tienen que rendir. Es que el hermano, cuando yo le hable, tiene que estar disponible a que yo le hable. Aquí Amán pensó que la honra era para él. Qué equivocado estaba. Porque ¿quién es el que despertó al rey? Fue Dios. ¿Quién fue el que le recordó al rey lo que había hecho Mardoqueo? Fue Dios. El que le estaba reconociendo y lo iba a reconocer era Dios, no el hombre. Y Amán, él pensó, ¿verdad? No, hombre, ahora que me pasé en el caballo, ahora que traiga la corona del rey, ahora que traiga sus vestidos, ahora sí todos me van a rendir. Estaba muy equivocado. Porque más adelante en la escritura dice que el mismo Amán tuvo que honrar a Mardoqueo. ¡Wow! O sea, él tuvo que rendirle a Mardoqueo. Cuánta gloria trae a Dios la vida de un cristiano verdadero. Mucha gloria. Mardoqueo no lo hizo, te digo, por ningún interés, sino que lo hizo lo que era correcto. Dios honra a los que le honran. ¿Has escuchado eso? Mucha gente dice: Dios honra a los que le honran. ¿Realmente tú honras a Dios con tu vida? No los domingos, no los martes si vas a otra reunión, no otro día. De lunes a domingo, ahora dicen 24/7. 24 horas durante 7 días. ¿Ese es el diario de vivir? Yo me puedo equivocar, por supuesto, pero es diferente a que peques, a pecar contra Dios. Todos podemos equivocarnos, pero la diferencia es cuando el pecado, que es voluntario, lo hagas. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Dios no te va a honrar. Dios honra a los que le honran, a los que guardan sus mandamientos, al que le ama.
Amán había preparado todo para ahorcar a Mardoqueo. Imagínate, yo creo que ya se sentía, decía, ahora sí me voy a vengar de ese hombre. La reina, te decía, le cuenta todo al rey y le dice quién es y dónde está el que había tramado todo contra su pueblo. Esther 7, versículos 7, 9 y 10. Luego el rey se levantó del banquete, encendido en ira, y se fue al huerto del palacio y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida. ¡Qué contraste! Versículos antes, Amán se estaba enalteciendo a sí mismo, quería la honra del rey y ahora estaba suplicando porque no lo mataran. Se quedó con la reina Esther para suplicarle por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey. ¿Ok? ¿Sería que el rey quería matarlo? No, pero él cayó en su propia trampa, en los propios designios de su corazón, de su perverso corazón. Cuando tú actúas de una manera incorrecta, una de la ley física dice que a toda acción merece una reacción. Entonces, si tú tienes una acción mal, tu reacción va a ser mala. No te dañes por tu forma de actuar, tu forma de ser. No es de a gratis. El día de hoy, como está tu vida, es gracias a tu esfuerzo para hacer lo incorrecto. Pero también, si tu vida está bien delante de Dios, hay paz, alegría, amor, ¿verdad? Benignidad, etcétera, 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 todos los frutos del Espíritu. ¿Es por qué? Porque has hecho lo correcto. Has hecho lo correcto. Entonces, este hombre, pues ahora suplicaba por su vida, cuando antes estaba, ya casi se veía en el caballo del rey, sus ropas reales, su corona. Digo, si eso es lo que la gente busca, esa recompensa ya la tienes aquí. Que la gente te alabe, la gente te reconozca, hable bien de ti, que te trate bien. Versículo 9, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey: he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo: colgadlo en ella. Cuando hay acciones malas, es como un boomerang. Tú avientas el boomerang y gira, gira, gira y regresa a tus manos. Así es el que hace el mal, así es el que vive impíamente. Se envía el boomerang y regresa a tu vida y te va a dar un gran golpe. Así fue la vida de Amán. Aquel mal que había le vino para sí mismo. Versículo 10, así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo, y se apaciguó la ira del rey. Y no solamente eso, sino que los judíos destruyeron a sus enemigos y salvaron su vida. ¡Wow! ¡Qué glorioso! Estaba a punto de perder su vida. Y no solamente salvó su vida, la de Esther, que era su prima y que después la hizo su hija adoptiva, sino todo su pueblo. Sino todo su pueblo. Cuando tú volteas tus ojos a Dios, te decía, los que escucharon hace 15 días que yo les daba mi testimonio, cuando tú volteas a Dios y ves tu vida y ves todas las consecuencias que ha traído, pero recapacitas y buscas a Dios con toda sinceridad, ¿sabes qué? Ves que no solamente el beneficio es para ti, sino también para tu familia y todos los que te rodean. Yo te preguntaría que cuando tú tienes dificultades, ¿a quién buscas? En medio de problemas, que esté en riesgo tu vida, que no tengas de economía suficiente, una solvencia económica, ¿a quién buscas? ¿A quién recurres tú?
Inmediatamente, en lugar de ir con Dios, vas y buscas al hermano, a la hermana que más confianza le tengas y le platicas todos tus problemas, y no porque esté mal, pero no vas a buscar a la fuente eterna, a la fuente de vida, que es Cristo Jesús. Entendemos que aunque pueda estar en riesgo nuestra vida, Dios tiene control de todo. Dios tiene control de todo. No hay nada que se le escape a Él. No hay nada. Cuando las circunstancias son adversas, cuando todo te es contrario, confías en Dios o te refugias en tus ideas, en tus pensamientos. Empiezas a pensar, si le hago así, si le hago de esta manera, si le hago de aquella manera, si digo esto, si hago aquello, yo creo que me van a salir las cosas bien. En tus propios pensamientos, no seas sabio en tus propios pensamientos. Mejor es confiar en Jehová. Mejor es confiar en Dios, porque Él no se equivoca. Y tú y yo nos podemos equivocar, no una, sino muchas veces. Entonces, ¿en qué te apoyas? Te apoyas luego en el hombre, ¿verdad? Al que ves. No, es que yo le voy a decir, le voy a comentar, en lugar de ir con Dios. Te apoyas en el brazo de carne. Jeremías 17:5 dice la Escritura: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando el hombre pone su confianza en el hombre, se aparta de Dios, porque su confianza es el hombre y no Dios. Por eso se aparta la gente. Deja de mirar a Dios, busca al hombre, busca su propio ego, satisfacer su egoísmo, y entonces deja a Dios. Y aquí es claro: el que pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito, dice la Escritura, maldito el varón que confía en el hombre. No que no tengas confianza de verdad en un predicador, en el ministro, te acerques con toda confianza y le cuentes la situación que estás viviendo, y él te dará el consejo de parte de Dios, lo que es correcto, o lo que él entiende que es lo correcto de parte de Dios, de acuerdo a la Escritura. Pero no la persona que está buscando constantemente, ¿verdad? Solamente que le den la palmadita, el aplauso, el consuelo que ella quiere escuchar. De repente la gente ya no quiere pedir un consejo porque dice, no, es que es que no es lo que yo esperaba. Claro, porque querías escuchar lo que tú quieres. O sea, sentirte bien, ¿verdad? Que te digan que ahí la llevas cuando estás haciendo lo incorrecto, que estás mal. Pero eso es no lo que no quieres escuchar, porque tu confianza es el brazo de carne. Maldito el varón que confía. Muchos tal vez han sido como Amán. Las personas te han bendecido y les has pagado mal. ¿Cuántas veces la gente te ha dicho bien y en lugar de corresponder de esa manera, eres ingrato? Te hicieron un bien y tú pagaste con mal. Te quisieron bendecir y tú los maldices. Hay gente que se amarga porque dice, es que no me entienden, ¿verdad? Va la persona con otra hermana, según le dice, es que tú eres mi mejor amiga, mi mejor amigo, y le empieza a soltar y a verter todo el veneno y le dice, es que mira esto, me hicieron aquello. Y la persona que es espiritual dice, hey, no me lo cuentes a mí, cuéntaselo a la persona, ve con la persona y le aplica lo que dice la Biblia correctamente. Y la persona dice, no, se amarga es que tú tampoco me entiendes. No, es que aquí no somos cómplices de nadie, ni queremos ser cómplices de nadie. Queremos hacer lo que dice la palabra, pero tampoco injusticias no hay. Tampoco va a haber injusticias. Entonces, tú eres como Amán, que reconozcan, que te aplaudan, que siempre te estén diciendo, ay, ahí viene la hermana, el hermano, la persona que ya ahora viene, ahora ya dejé esto, ya dejé de hacer aquello. No, usted debería de ver, me ha costado mucho trabajo, pero ¿qué buscas? Que se te reconozca, que hablen bien de ti. Y si las cosas no son así, la gente se amarga. Yo he conocido mucha gente que se ha ido por eso.
Porque no hacen lo que quiere la persona. Porque ella quiere adecuar a Cristo y a la iglesia a ella y no ya entender que hay mandamientos, hay derechos, hay obligaciones. Entonces la gente se amarga. La esposa, el esposo, si tú eres varón, tus hijos te hablan de Cristo. Yo he escuchado, no solamente uno, en unas 2 o 3 ocasiones, que la gente le decía a su familia, alguien que se convirtió a Cristo, que preferiría que fuera un borracho, un adúltero, que ser cristiano. Imagínate nada más la perversidad de la persona. ¿Cómo es posible que prefiera a su esposo borracho, drogadicto, a que fuera cristiano? Es que ahora que te convertiste ya no estás con nosotros. Es que solamente hablas de Cristo. Es que solamente hablas del amor de Dios. Y es que solamente quieres ayudar a los demás, etcétera, etcétera. Entonces yo preferiría que fueras un borracho, que fueras, si siguieras el camino de adúltero, porque al menos estabas aquí y no hablabas de Dios. Hay gente que se atreve a eso. Imagínate la perversidad. Imagínate el corazón. Te prefería como eras antes. Aunque me pegaras, aunque me golpearas, aunque me hicieras, me engañaras, así te prefería. ¡Qué corazón! ¡Qué perverso corazón! Los cristianos a través del tiempo han pasado muchas pruebas y dificultades, pero Dios los ha librado de todo eso. Salmo 9:4, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Amén. Dios juzga con justicia y Él no se olvida de los suyos. No se olvida de los que confían en Él. No se olvida de aquellos que han puesto su confianza en Él. Yo te preguntaría, y quiero que tú seas honesto en tu corazón, en todas las dificultades y adversidades que pasan, Dios lo sabe y tiene control. Eso es lo que yo he querido que tú entiendas hoy, que el Espíritu Santo te revele esa parte. Sea enfermedad de muerte, prueba, corrección. Aún para la iglesia Dios trae corrección, disciplina, también trae disciplinas. Hay conflictos, se pueden generar conflictos, sí. Diferencias, sí. Problemas económicos, sí. Pero Dios sigue sentado en el trono. Y cuando tú quieres arreglar las cosas conforme a la Escritura, conforme a la palabra de Dios, las cosas van a salir bien. Definitivamente. Entonces, ¿tú en quién confías? ¿En qué crees? Verdaderamente cuando tú vas a Dios, le dejas todas tus cargas. O vas a orar y le dices, traes tanta carga en la espalda, de verdad, que entras y dices, Dios, mira esto, de esto, de todo, y le dejas aparentemente todas las cargas, sales de orar y sigues trayendo el fardo. Sigues trayendo esa bolsa con todos tus problemas, a pesar de que puede decir que confías en Él. Él es el que nos hace descansar. Venid a mí de los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿No dice así? ¿O Él miente? No. Entonces, ¿tú en quién confías? ¿En dónde está puesta tu confianza el día de hoy? Si entendemos que Dios tiene el control, que Dios no se equivoca, ¿sabes de qué te puede librar las buenas noticias? De ansiedad, de la depresión, de cáncer, por supuesto, de las dudas, de frustraciones, de desesperación y ¿sabes qué? Inclusive de tomar por tu propia cuenta el control. Cuando Dios te hace ver que tú no puedes tomar el control de tu vida, sino solamente de eso también, si tú confías, Dios te puede ayudar en eso. A que te bajes de tu trono y dejes que Dios venga a gobernar en tu corazón. Para terminar, te voy a dar un testimonio de esto. Una hermana se encontraba a punto de morir por causa del cáncer. Había ya vivido muchos años con el cáncer, pero ¿sabes qué?
eso no lo detuvo, no la detuvo. Ella siguió viviendo, ella siguió sirviendo a la iglesia. Que lo mandaban a hacer esto, en sus fuerzas lo hacía. Hermana, limpie las sillas, con todo gusto. Hermana, hay que ayudar acá, sí, con todo gusto. Ya había vivido muchos años con el cáncer y con entusiasmo lo hacía. A pesar de su enfermedad, a pesar de su cáncer terminal. Ni las operaciones, ¿verdad? Cuando le retiraron, ni siquiera las quimioterapias le hacían, no hacía nada. No hacía eso, no mejoraba en nada su enfermedad, pero ella brillaba en medio de la congregación porque veían que esa persona, a pesar de su enfermedad, Cristo la respaldaba. Que Dios estaba en su vida. No mejoraba en nada. Y en una ocasión la visitó una hermana y le dijo: recuerde que toda la congregación está orando por ti. Wow, gracias. Ella respondió y díganles que pidan que a través de mi enfermedad sea glorificado Dios. Ella lo único que pensaba es que a través de su enfermedad Dios fuera glorificado. ¿Tú en medio de las adversidades quieres que Dios sea glorificado? ¿O que sea vituperado el nombre de Cristo? Cierra tus ojos, por favor. ¿En quién confías? ¿En quién está puesta tu confianza? Serás como esta hermana que respondió. Tal vez esperaban que dijeran: muchas gracias, no dejen de orar por mí porque ya no aguanto los dolores, porque si ustedes supieran es muy doloroso. No, ella le respondió y díganles que pidan que a través de mi enfermedad Dios sea glorificado. A través de tus problemas, de tus dificultades, ¿siempre estás pensando en la gloria de Dios? ¿Siempre quieres que Dios sea glorificado? ¿O siempre te estás quejando? ¿Siempre te estás: pobre de mí? Pobrecito, pobrecita. Esta hermana con cáncer quería que su enfermedad tuviera un propósito. El nombre de Cristo fuera glorificado. Que todos los problemas que tú estás pasando hoy, hermano, hermana, si entiendes que Dios tiene el control de todo, dale gracias a Dios y entiende algo, que eso sirva para traer gloria a Dios. ¿Estás en disciplina? ¿Estás pasando por situaciones complicadas? Pídele a Dios que todo eso le traiga gloria a Él. No a ti, no al hombre, sino a Cristo Jesús. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Él es el que hace las cosas. Dirás así: Señor, que mi enfermedad te traiga mucha gloria. Que esta pandemia, Señor, en mi propia vida pueda traerte mucha gloria y no que ya te quieras apartar. Señor, que todo lo que yo estoy pasando, la gente conozca y sepa que hay un Dios vivo y verdadero, y que tu nombre sea glorificado, Jesús. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Dios está aquí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar.
está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para ti, tan cerca de ti, sí, de ti, tan cerca de mí, sí, de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual, tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí, tan cerca. ¿Tú crees que Dios está aquí? Sí, de ti. ¿Por qué no echas en Él todas tus cargas, todas tus ansiedades, todos tus problemas? Sí, de mí. Si tú quieres conocer a ese Dios, acércate a Él, entrégale tu vida. Él es el único que puede traer descanso. Y te digo una cosa, Él está aquí, no entre estas cuatro paredes, ahí en tu casa. Si tomas una decisión, hermano, hermana, tú que nos estás viendo, deja tus cargas, echa toda tu ansiedad en Él. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Está tan cerca que lo puedes tocar. Tan cerca de ti, sí, de ti, tan cerca de mí, sí, de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para ti. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesarán. Él es más que un mito para ti, tan cerca de ti, Muy cerca. tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar.
Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Que Dios siga hablando a tu corazón, que siga tratando las cosas que es necesario que Él trate. Él está más cerca de lo que tú te imaginas. Él es más real que cualquier cosa que vemos. Él es real y te está esperando a ti. Hace 15 días te decía, como Dios tuvo paciencia de mí, así tiene paciencia hoy de ti. Dios te está esperando. Él te va a escuchar. Es ese padre que a lo mejor no tienes o no tuviste. Él es nuestro Padre. Yo desde que murió mi padre en el 2005, Él tomó ese lugar y ha sido mi Padre y nunca me ha dejado. Él es real. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció, y su gloria llena la casa, y su voz las puertas estremeció. Aleluya, Jesús. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Yo vi al Señor en su trono alto y sublime, y sus faldas llenan el templo, y su gloria llena la casa. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor,
voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Es la plenitud, Jesús es la plenitud, lo llena todo en todo. Él es el único que puede llenarlo, nadie más. Santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció y su voz las puertas estremeció y su voz las puertas estremeció. Aleluya, Señor. Amén, Jesús. Porque eres santo, Señor, 3 veces santo, 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 santo es el Señor. Gracias, Padre. Gracias de verdad, Señor. Porque no importan los problemas y dificultades, Señor. Ahí estás en medio de tu pueblo, Señor. En medio de aquel, dice la Escritura, que no escuchas al pecador, pero aquel que es temeroso de ti, ahí se oye, Señor. Gracias, Padre. De verdad, porque en ti podemos vivir confiados. Me acosté, me levanté, porque sabía que Jehová estaba conmigo. Me acuesto, me despierto, y yo sé que Dios está conmigo, porque lo prometió. Y aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Él es mi amparo, Él es mi refugio. Él es rey. Él es rey, no como Amán, que quería que lo honraran. Él es el verdadero rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo? Amén. Tú que estás en tu casa, dale un aplauso a Cristo. Él es Él, si se merece que te hinques, que te humilles delante de Él. Él es el único. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Aleluya. Eres hermoso, Jesús. Eres precioso, Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo,
voz las puertas estremeció y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Y su gloria llena la casa y su voz las puertas estremeció. Gracias, Padre. Y su voz las puertas estremeció. Gracias, Padre. Y su voz las puertas estremeció. Gracias, Señor. Porque todos aquellos que han confiado en ti Gracias, Jesús. jamás han sido avergonzados, Señor. Gloria a tu nombre. Todos los que han puesto su confianza en ti jamás han sido avergonzados, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque estás más cerca, Señor, de que lo que la gente piensa, Señor. Hasta te podemos palpar, hasta podemos sentir tu presencia, Señor. Esas no son ideas, es una realidad porque tú eres un Dios vivo y verdadero. Gracias, Señor. Padre, te damos gracias por este día, por tus bendiciones, Señor amado, por tu amor y tu paciencia por cada uno de nosotros, Señor. Que el día de hoy la gente pueda entender, Señor, aquel que no te conoce, que te está buscando, que pueda entender que tú, Señor, no vives ajeno a los problemas de nosotros, sino estás al pendiente. Buscadme y hallaréis, dice. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tus bendiciones y gracias, es lo más importante, por tu Espíritu Santo, Señor, que está aquí. Gracias, Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios porque podríamos pasarnos más tiempo alabándole, reconociéndole, pero creo que nos podemos satisfechos de que Dios hoy nos bendijo mucho. A mí me bendijo mucho. De verdad, el primero de ser bendecido soy yo. Le esperamos la próxima semana. No se deje de conectar, más bien conéctese. Dios va a seguir bendiciéndole, yo le aseguro. Gracias. Que Dios les bendiga.